Bueno, lo mismo que antes, el análisis de correspondencia también es una técnica que me permite ver la estructura de los datos en una dimensión, una dimensión menor. O sea, puedo reducir la dimensión y a su vez identificar cuáles son, en este caso, las categorías, ¿no? Porque en realidad nosotros vamos a trabajar con estas variables que son categóricas, pero lo que vamos a ir identificando es cada categoría. Por eso cuando se haga un problema de este tipo, tenemos que tratar de nombrar las categorías identificándolas bien, porque si no después en la gráfica no se ven claramente cómo quedan los resultados. Vamos a partir entonces de una, digamos, considerando una tabla de contingencia, que sería el análisis de correspondencia simple. Entonces vamos a partir de una tabla de contingencia que vamos a llamarle, va a tener F filas y C columnas, ¿no? Estaba viendo acá que se les decía algo más de lo que les estoy diciendo yo. No, ustedes, por ejemplo, lo que conocen de tabla de contingencia o digamos, un análisis que pueden hacer o una prueba de hipótesis sobre la tabla de contingencia, para que se acuerden, ¿qué sería lo básico que pueden tener? Es si hay una prueba de independencia, ¿no? Una prueba de chi cuadrado. Sí, o de homogeneidad también. ¿De qué? De homogeneidad. De homogeneidad, sí. También hay algunas otras pruebas que a su vez también son pruebas de independencia, pero que consideran si son ordinales las variables que estamos considerando, ¿no? Si tienen en cuenta el orden. Bueno, vamos a partir entonces de una tabla. Yo este ejemplo que les traigo acá es el ejemplo que está en el libro de Peña. Este tema en Peña está bien, en Uriel está bien, digamos, en general muchos libros lo traen, algunos lo ponen un poquito más complejo que otros, ¿no? Pero Peña lo tiene como muy completo el desarrollo. Yo tomé el mismo ejemplo, acá están analizando dos características, color de cabello y color de ojo, que creo que es una de las, no me acuerdo ahora cuál es la base, pero son de estas bases que son públicas ya y utilizadas para hacer todas las pruebas sobre distintas metodologías. Y bueno, son 5.387 casos, y esta es una variable, una matriz de una tabla de contingencia, una tabla de contingencia, y esta es con las frecuencias absolutas y esta con las frecuencias relativas, ¿no? Esto es lo único que vamos a ver acá, la simbología, o sea, vamos a tomar como F la frecuencia relativa, esta es la frecuencia de la categoría 1 de la primera variable con la categoría 1 de la fila con la categoría 1 de la columna, la vamos a llamar F sub 1, 1, y lo que vamos a tener en cuenta, acá es importante que veamos bien la simbología, porque si no, después nos empezamos a marear con la simbología, ¿no? La matriz esta la vamos a llamar F, o sea, esta F es la matriz de frecuencias relativas, ¿bien? Y a los costados, ¿qué tenemos? Las frecuencias relativas marginales, ¿no? Que en realidad esta F1 punto vendría a ser la suma de toda la primera fila, por eso le ponemos subíndice 1 de la fila, y punto, que significa que estoy sumando sobre las columnas, ¿no? F2 punto lo mismo, F3 punto, F4 punto, y a las columnas voy a hacer al revés, le voy a poner F punto 1 porque es la columna 1 y estoy sumando sobre la fila. ¿Está claro esto? La suma de la fila y de las columnas, o sea, la suma de las marginales filas y de las marginales columnas me tiene que dar 1, o sea, si yo sumo F1 punto más F2 punto más F3 punto más F4 punto, me da 1, y lo mismo si sumo las marginales columnas. ¿Bien? Bueno. Va acá, como vamos a introducirnos en lo que es la expresión matricial, también vamos teniendo en cuenta cómo podemos calcular las marginales filas, ¿tá? Las marginales filas, ¿tá? Que es el F1 punto, que acá está lo que yo les dije recién, que en realidad es la suma
de los F y J para J que van a 1C, o sea, estoy haciendo variar los J y la I queda fija, depende de qué fila esté. Esas marginales, que la llama acá F con una F, va a ser un vector F, este vector que está acá, esto, se puede poner aquí, esto que tengo acá, esto es el vector F, el vector F, y este otro que tengo acá abajo es el vector C, el que está acá es el vector C. Entonces, acá tengo, para encontrar ese vector F, directamente multiplico la matriz F por una, ¿qué sería este 1? Una matriz unitaria. ¿Una matriz? Unitaria. ¿Pero matriz o qué? Un vector. Un vector. Un vector, ¿está? Es un vector. O sea, la F, ¿de qué orden es la F? La matriz F, ¿de qué orden es en este caso? 4 por 5. 4 por 5, perfecto. Entonces, si es de 4 por 5, esta es de 4 por 5, 4, 5, o sea, esta F de 4, 5 en este ejemplo, ¿no? 4, 5, y ¿de qué orden va a ser la 1 en este caso? 5 por 1. 5 por 1. 5, 1, ¿está? O sea que este es un 1 de orden 5. Y acá el 1, en este otro caso, va a ser ¿de qué? Porque ahora 4 es por 5 1. por 4, es la traspuesta, ¿no? 5, 4, y este es de orden 4. O sea, el 1 tiene que ser conformable para el producto, ¿no? Pero entonces si hago la matriz F por un vector de 1, que es igual a la cantidad de columnas, encuentro los marginales fila, y si hago la traspuesta de F con un vector de 1, que es igual a la marginal, que es igual a la cantidad de filas, encuentro la marginal de columna, ¿está? Bien. Vamos a ver ahora qué es lo que tenemos que proyectar, porque nosotros, digamos, lo que tenemos que ver es, acá tenemos lo estamos considerando como una matriz, donde tenemos una dimensión 4 en la fila y una dimensión 5 en la columna. Ahora no tenemos NP, no importa esto, después vamos a ver que cuando tengamos más de 2 variables categóricas, terminamos armando una matriz de tipo NP, ¿está? Como una matriz de datos que teníamos originalmente. Pero la lógica que vamos a usar es la misma. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos? Porque cuando nosotros tenemos una matriz, digamos, ¿cómo representamos ahora? O sea, nosotros cuando tenemos una matriz calculábamos una varianza, la varianza, que yo no lo comenté ahí cuando trabajamos componentes principales, pero en realidad el numerador de la varianza tiene que ver también un poco con distancias, ¿no? La variabilidad me está dando distancias de cada observación, o sea, es una medida como una distancia euclídea al cuadrado, ¿no? Digamos, sería el desvío de cada observación al punto medio. ¿Cómo hacemos para tratar de encontrar aquí una medida de distancia? Entonces, vamos a trabajar con lo que se llaman perfiles. Para hacer la proyección, o sea, en este caso vamos a ver primero, vamos a hacer por el lado de las filas, vamos a hacer las proyecciones de filas, vamos a ubicarnos en el espacio de la fila y después vamos a hacer la proyección de columnas, pero van a ver que una vez que hagamos proyección de la fila, para la columna es exactamente lo mismo, nada más que trabajamos desde el otro lado. Nos vamos a ubicar en la fila. Entonces, para ver eso, o sea, una forma de identificar cómo se caracteriza cada fila es encontrar el perfil fila. En realidad, el perfil fila es la frecuencia condicionada por fila. Fíjense acá que es lo que hemos hecho.
Dice, las filas pueden ser representadas como I punto en el espacio de las columnas. Eso tiene que ver con lo que ya vimos. Acuérdense que nosotros decíamos, en una matriz NP, si yo estaba en el espacio de las variables, ¿qué representaba? Las observaciones. Y si estaba en el espacio de los individuos, representaba las variables. Bueno, acá es lo mismo. Entonces lo que estoy diciendo es exactamente lo mismo. Las filas pueden ser representadas como I puntos en el espacio de las columnas, donde las coordenadas que yo voy a buscar para identificarlas las voy a llamar perfil de fila. ¿tá? Entonces, acá lo que primero hago es encontrar las frecuencias condicionadas, relativas condicionadas por fila de esta matriz. ¿Cómo hago para encontrar la frecuencia condicionada por fila? La divido a cada fila por el total de esa fila, y esta me va a dar un perfil de cada fila, o sea, esta es la frecuencia condicionada de fila 1, que fíjense, la llama R1. La simboliza, yo usé, les vuelvo a repetir, la simbología de Peña, pero puede cambiar esta simbología desde otro libro, ¿no? O sea, si, digamos, no hay una simbología unificada en el tema. Entonces, acá tendríamos, fíjense que le llama perfil a la frecuencia condicionada, la FIJ sobre la FI punto. ¿Bien? Bueno, ¿cómo se calculan estas frecuencias condicionadas? ¿Qué es esta D a la menos 1? Fíjense, que acá abajo está. Porque yo a cada frecuencia la tengo que dividir por el total de la fila. Entonces, esta es una matriz donde tengo la recíproca, o sea, una matriz diagonal, donde en la diagonal principal están las recíprocas de cada una de las frecuencias marginales fila. ¿Bien? La premultiplico la matriz F y lo que voy a tener como resultado es una matriz. Esta matriz que la llamé R es esta que está acá, que en el caso, este es para el ejemplo, donde yo tengo los perfiles fila. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Vamos a ver ahora que yo podría calcular, o sea, o podría mirar, digamos, si yo hago una diferencia entre los perfiles, o sea, yo ahora estoy mirando cada fila por separado. Entonces yo digo, si yo hago una diferencia entre los perfiles de los colores claros, o sea, en realidad yo digo, color de ojos claros, lo que me va dando es cómo se van caracterizando el color de cabello, y le hago la diferencia con los que tienen colores azules, eso puede ser una medida de distancia, ¿no es cierto? O sea, esto menos esto me puede dar la distancia o de azules con castaño o de claros con castaño, y así puedo ir sacando como una medida de distancia. Pero acá tenemos un problema, porque acá todas las llevamos a 1, pero en realidad todas estas filas no tienen el mismo peso. ¿Por qué? Porque tienen distintas cantidades de observaciones. Fíjense en que el peso está dado acá. ¿Bien? Este es el peso. O sea, ¿cuál es la que tiene más cantidad de individuos de esta fila? La tercera, ¿no es cierto? Entonces no puedo ver la diferencia. Sí, está bien, perfecto. Pero si tuviera todos unos acá, esas diferencias serían perfectas. O sea, ¿no? Estaría viendo una distancia, una diferencia entre perfiles. Pero como tienen distintos pesos, las tengo que ponderar por estos pesos. ¿Bien? Entonces, cuando hacemos esto, cuando hacemos eso, o sea, fíjense acá, lo que estoy haciendo es, olvídense, o sea, yo lo que estoy haciendo es este pedacito nada más. Esta es una fórmula un poquito más o sea, ya está más elaborada. O sea, yo digo, a la frecuencia esta condicionada de la FIJ, o sea, dividida la FI punto, la pondero por el peso que tiene. La pondero por el mismo peso de esa fila. Si ustedes hacen eso,
con cada uno de los elementos de la fila, ¿tá? Al hacer eso, hacer todos estos productos, me da la suma de qué, porque esto se va a simplificar, ¿no es cierto? Y me queda la suma de los F y J para I, que va de 1 a F, o sea, si yo de cada elemento de la fila hago eso, me va a quedar esto, y esto me va a dar el centro de masa. ¿Y el centro de masa qué vendría a ser? Esto se le llama masa o centro de gravedad. ¿Qué es esto? La F.J. La media. Sumatoria por columna. Es la marginal columna, ¿está? Es la F.J, es esta que tenemos acá abajo, la marginal columna. O sea, si yo cada una de estas, ¿tá? La sumo, ponderándola por, o sea, lo que estoy haciendo, fíjense en que estoy sumando con respecto a qué, a F, ¿no? Entonces yo digo, a cada una de los perfiles fila, para I que va de 1 a F, lo sumo y lo pondero por la misma cantidad de filas que hay, ustedes dicen, si yo tengo que sumar esto, a ver, vámonos acá. Siempre nosotros que hacemos una tabla de esta, decimos que esto no se puede sumar, porque no son comparables, ¿estamos? Estas columnas. Al ser del perfil fila, esto no puedo sumarlo, pero sí lo podré sumar si lo ponderara con cada uno el tamaño de la fila que tiene. Cuando hago esa suma, lo que estoy haciendo es calcular, en realidad, lo que llamamos centro de gravedad o masa, que es la marginal por columna. Entonces, cuando nosotros trabajamos por fila, los centros de masa están dados por las columnas. Cuando trabajemos por columna, que vamos a ver después, los centros de masa van a estar dados por la fila. Bien. Vamos a definir entonces una distancia que llamamos distancia chi cuadrado. Fíjense que la distancia es, miren acá, fíjense en esto, es F, esta es la distancia entre dos perfiles fila. O sea, esta es la distancia entre los perfiles fila. Esta es la fila I y la fila I'. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es hacer la diferencia entre las dos y multiplicarlas por qué cosa, por la que la estoy multiplicando. Por la inversa de la final de columna. O sea, acá lo que dice, fíjense, en el perfil fila, porque este J, este sumatorio, lo estoy haciendo desde 1 al número de columnas. Total de columnas. A ver, lo veamos con un ejemplo, lo veamos acá arriba con un ejemplo. Si yo quiero sumar el perfil fila de claro y azul, ¿tá? Voy a hacer 0,435, perdón, estoy haciendo la distancia chi cuadrado, o sea que estoy haciendo la diferencia. 0,43 menos 0,54, esto que estaría acá, al cuadrado, ¿está? Multiplicado ¿por qué? Por el total de las filas, por el inverso del total de las filas. De la columna, perdón. Columna. O la recíproca de la columna, ¿está? Bueno, en realidad, esto uno lo podría hacer, como dijimos antes, tomando esta relación y al hacer la suma, vas a ver que al sacar factor común, esto digamos un pequeño desarrollo de la fórmula, ¿no? Si vos decís, yo hago la diferencia entre las dos perfiles fila, lo pondero por el tamaño de la fila, es lo mismo que hacer esto, ¿está? O sea, acuérdense que cuando yo hago la distancia, la elevo al cuadrado para que no se me compensen. Entonces acá sería 0,43 menos 0,43 menos 0,45 al cuadrado, y eso lo pondero por 1 sobre, ¿qué sería acá? 1 sobre 0,0, no, perdón, 0,075 no, porque no es esta, acá está, 0,027. Que era el total de la masa, el total de la frecuencia marginal de la columna, ¿está? Después voy a hacer esto,
0,073 menos 0,053, lo elevo al cuadrado y lo pondero por 0,053. ¿Bien? Después 0,37 menos 0,336. ¿Y por dónde voy pasando? Por las columnas. Por eso la suma, ¿tá? Esas diferencias las voy sumando acá por la columna. ¿Bien? Bueno, esta expresión se puede calcular en forma matricial de esta manera. Haciendo ¿qué cosa? RI, ¿qué serían las R? ¿Qué era la R? ¿Qué habíamos dicho? Condicionadas. Eran las condiciones. Ratios. La condicionada de la fila I, el vector, la condicionada de fila I, menos el vector de la I', o sea que sería este vector menos este vector, ¿está bien? Traspuesta por, ¿qué es la D? Acá está, la D a la menos 1C es una matriz diagonal de las frecuencias relativas. Ahí hay un errorcito que ya lo vi, pero bueno, después no tuve tiempo de arreglarlo. Ahí es punto, no coma, ¿está? F.1, F.2, F.C. O sea, es un vector de las recíprocas, o sea, una matriz diagonal donde en la diagonal principal están las recíprocas de las frecuencias marginales por columna. Y después lo vuelvo a multiplicar, porque como es al cuadrado, lo premultiplico, lo postmultiplico por la diferencia de esos vectores. ¿Bien? Bien. Esto sería la distancia chi cuadrado de los perfiles file. Lo que vamos a trabajar nosotros es con, o sea, esa sería como la medida de distancias que nosotros consideramos. Pero para encontrar, digamos, una reducción de la dimensión y para poder trabajar, en realidad vamos a volver a trabajar con una transformación, digamos, lineal, o sea, valores y vectores propios, vamos a definir una matriz que se llama matriz de vectores transformados. Para armar esta matriz, fíjense que lo único que hicimos a esta distancia, a ver si se dan cuenta, que es lo que hemos hecho de esta expresión para pasar a esta. Multiplicar esa diagonal por... O sea, o mírenla acá, Elevar al... es más fácil mirarla la fórmula, desarrollar. Sacar el cuadrado en realidad. En realidad no sacamos el cuadrado, incorporamos esto, ¿está? Dentro del cuadrado. O sea, aplicamos distributivas acá, ¿estamos? Y incorporamos la medida de masa acá, haciendo 1 sobre la raíz de la marginal por columna. ¿Estamos? Entonces, hemos definido una matriz Z, que es con la cual vamos a trabajar nosotros después. ¿Estamos? O sea, para hacer esto, definimos esta distancia, pero cuando trabajamos con estos datos o con estos vectores transformados, con esta matriz que la llamamos Z. Y a partir de Z... Pero, ¿qué estaría cambiando ahí? Fíjate que acá incorporo este 1 sobre f.j, lo incorporo dentro o sea, lo hizo distributiva, pero como esto está al cuadrado, para incorporarlo acá, hizo 1 sobre la raíz cuadrada. O sea, multiplicó esto por esto, y lo incorporó dentro del paréntesis, dentro del cuadrado. Pero para después poder sacarlo, o sea, ¿qué hiciste? No, sí, eso lo veo, pero digo, ¿el número no sería prácticamente el mismo? Es lo mismo, ¿está? Pero Claro. transformó la expresión. Ah, sí, eso está ahí. Como O le sea, pone distinto lo que nombre. hace es que en realidad después lo que hacen es directamente calcular, o sea, fíjate que lo que hace es trabajar con estos Z.
esto lo definís como un Z. O sea, cambia la lo definición. definís como Z. Y vos trabajás con esta transformación, o sea, es como, a ver, ¿qué es lo que tendremos que hacer? A esta fila, a esta fila la multiplicaríamos ¿por qué? O sea, a cada uno de estos valores, en realidad no es la fila completa, cada valor la voy a multiplicar Por por uno, 1 por la matriz a la cuadrado. O sea, 1. claro, a este numerito lo voy a multiplicar por 1 sobre la raíz cuadrada de, perdón, no es esa, esta que está acá, 1 sobre la raíz cuadrada de 0,27. O sea, a todo esto lo voy a multiplicar por 1 sobre la raíz cuadrada de 0,27 y me va a dar la matriz de datos transformados, ¿entendés? A todas estas las voy a multiplicar por 1 sobre 0,053 y me va a dar la matriz de datos transformados. Directamente Perfecto. con esa matriz, ¿bien? Pero en esa matriz de datos transformados, lo que estoy haciendo es, si yo ahí sí puedo, a ver, ¿cuál es la diferencia? Que en esa matriz de datos transformados sí puedo sacar las diferencias de las, mira, lo que habíamos puesto acá. Ahí puedo sacar como una distancia h cuadrado, ¿está? Como sería una distancia euclídea al cuadrado, ¿está? Directamente con los datos transformados. En esta es como que saca eso y las pondera, y acá directamente con los datos transformados hago la diferencia y le elevo al cuadrado. Entonces, es como que parto de estos valores definidos. ¿Bien? Bueno. Matriz de datos transformado por fila, es cómo se puede obtener en forma matricial. ¿Qué era la matriz R? Que ya nos hemos olvidado. Esta matriz es la matriz R por esta, es lo que les decía yo recién. Las condicionadas por fila. ¿Cuál es la matriz R y cuál es la matriz F? Porque ya ahí ya nos perdimos. La F es las frecuencias relativas y la R es la frecuencia relativa condicionadas por fila. Exacto. La R es las frecuencias condicionadas por fila y la F es la frecuencia relativa. Entonces, esa matriz de datos transformados surge de hacer, si parto de la matriz de frecuencia relativa, premultiplicarla por, ¿qué es esto? Esta era la matriz diagonal. La diagonal de... La recíproca por fila, por la matriz diagonal de la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de la recíproca por columna. Y si parto de la condicional, directamente solamente la multiplico por la matriz diagonal, esta que tengo acá, donde la diagonal son las, esperen que acá d a la c a la menos 1, claro, d a la c sería esta, pero con la raíz cuadrada le falta, ¿tá? A la menos 1/2. ¿Bien? ¿Está claro eso o no? Esta que tengo acá esta sería una matriz diagonal, donde tendría en la diagonal principal 1 sobre f punto, que sería 1 sobre la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de punto F1. De f.1 hasta 1 sobre la raíz cuadrada de f punto, no me acuerdo, punto C o J. J le habían llamado, sí, tienes razón, que era la última columna. No, C, porque J era por forma genérica. La última columna C. ¿Estamos? Esa es esta matriz. Bueno, entonces a cada elemento de esto, que son los datos de esto, lo mismo que recién, esto es cómo se formaría cada elemento. Dice, es la frecuencia relativa por fila estandarizada por su variabilidad. Raíz cuadrada de la frecuencia relativa por columna. Bueno, la matriz de datos transformados permite hacer las proyecciones de la fila preservando la distancia entre ellas. ¿tá? O sea, trabajo directamente con esta matriz de datos transformados.
Entonces, para hacer la proyección, ¿qué usamos en componentes principales para hacer la proyección? ¿Qué es lo que habíamos pensado? Encontrar que la máxima que en componentes principales, ¿cuál es el objetivo? La máxima variabilidad. Claro, acuérdense que estamos, en todos estos casos, estamos definiendo una función a maximizar, ¿tá? O minimizar, según el caso que le hemos puesto. O sea, nosotros estamos acá estableciendo un criterio. En el caso de componentes principales, por eso es importante que sepan que cuando ustedes hacen componentes principales, en la forma que vimos ayer, le estamos maximizando la varianza. Ese es el objetivo. O sea, cuando nosotros encontremos cuáles son las variables que vamos a decir son, o sea, yo por ahí digo son más importantes, pero no, son más importantes en relación a esto, a que son las que tienen la mayor variabilidad. Si a mí no me interesan las de mayor variabilidad, no es componente principal, tendré que usar otra cosa, ¿está? El objetivo es otro. Porque, por ejemplo, en algunos casos, lo que pasa es que, acuérdense, cuando nosotros trabajamos en estadística, la variabilidad y la incertidumbre son dos cosas que a nosotros nos tienen, digamos, si nosotros no tenemos datos, tenemos un conjunto de datos donde no hay variabilidad, mucha información no nos va a dar, ¿está? Nosotros siempre tratamos de trabajar con la variabilidad de los datos. Entonces, ese es el objetivo. Acá, vamos a ver que vamos a tratar de maximizar también la varianza, o sea, ¿qué va a ser la varianza? Dice, al proyectar las filas porcentual por su frecuencia se debe encontrar un vector A en un espacio de tal modo que sea, digamos, vamos a encontrar un vector proyectado sobre esta dirección, este vector va a ser I igual a Z por A que tenga variabilidad máxima. O sea, esta es vamos a buscar una proyección de esta fila Z, ¿no? Entonces vamos a tratar de encontrar este A que haga máxima esa proyección. ¿Bien? Entonces, para hacer eso, vamos a definir, de nuevo, para maximizar, vamos a armar esta función. O sea, yo voy a tratar de encontrar I por I. I por I va a ser la proyección máxima que voy a encontrar. Pero ese I está definido como los valores Z, o sea, los valorcitos estos Z de esa matriz por un A que no conozco, que tengo que encontrar cuál es el A que me hace que la varianza sea máxima. Es muy parecido a antes, o sea, lo único que acá, lo que tiene de pesadito esta parte es toda la parte esta de la simbología, ¿no? Porque acá voy a hacer A traspuesta por Z, por la D, ¿qué era D? La diagonal por fila. La diagonal por fila por la esta. recíproca de la diagonal de las frecuencias de las filas. A ver, vamos acá. Marginales de fila. Siempre que pongamos D, F son las frecuencias por fila, ¿no? Vamos a poner acá, pero en este caso está la menos 1 y acá no está la menos 1, o sea, está ponderada por las frecuencias por fila, ¿tá? Entonces se maximiza la suma de cuadrados, esta suma de cuadrados ponderada, y acá lo único que hago es cambiar, fíjense acá, el Z lo puse por lo que es igual, y el otro Z también. Y miren ahora. Perdón, ¿qué es esa M, o sea, al principio, la chiquita? Esta M es lo que vos querés maximizar, es la función que pones a maximizar, la definís de esta manera, ¿está? Sería esta combinación, esta proyección, porque estoy haciendo la proyección, ¿está? Estoy haciendo la proyección de las filas de Z ponderadas sobre un vector, que es el vector A, que es el que tengo que encontrar. ¿Estamos? Entonces, para hacer esa proyección, que la llame esa proyección I,
multiplico la Z por el A. ¿Tá? O sea, la Pero M es como la IF. la pondero porque, o sea, es una proyección, pero que a su vez tenga variabilidad máxima, pero fíjense que dice se maximiza la suma de cuadrados ponderada. Pondero, ¿por qué? Por el tamaño de la fila. Entonces, proyecto, o sea, yo tengo que encontrar cuál es el vector sobre el cual voy a proyectar, o sea, piensen en lo que habíamos visto ayer. Yo también acá estoy tratando de proyectar sobre una línea, de tal modo que todas las categorías que quedarían, acuérdense que nosotros estamos haciendo proyección de la fila, entonces la fila la voy a proyectar sobre el espacio de las columnas, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer esa proyección de tal modo que supongamos, si pensémoslo que vamos a proyectar sobre una línea. Sobre esa línea yo tengo las puntas de la categoría de la fila, de tal modo que me muestre la estructura que hay en las filas, ¿bien? Entonces, voy a hacer esa proyección, entonces quiero encontrar el vector de proyección, el A. Entonces, acá, lo único que hice acá, el ZF, que ya lo habíamos definido antes, que era la matriz esta de filas ponderadas por las frecuencias relativas, que habíamos calculado acá, la matriz de datos transformados por fila, lo que hago es resolverla por lo que es igual. Entonces, esa DF era igual a la matriz, esta era la de la F, ¿cómo la habíamos llamado la de la F? A ver. Era la de las frecuencias relativas. De la frecuencia relativa pre y post multiplicada, ¿está? ¿Bien? Sí. Y a esta F también la transformo lo mismo. Acá hay algo que me parece, porque lo único que hice acá parece que falta F y transformar esta ZF, la Z sub F transpuesta y la Z sub F. ¿Bien? Acá hay una pequeña, porque ahora digamos, esta Z sub F transpuesta, habíamos dicho que era acá, Z sub F es esta matriz diagonal por filas, la recíproca por fila la menos 1, por F, por la recíproca por columna la menos 1 medio. Entonces, si yo la hago transpuesta, sería la recíproca por columna la menos 1 medio por F transpuesta por la recíproca de filas a la 1, a la menos 1. ¿Bien? Pero a su vez, esta ZF, acá esta D sub F la tengo, y esta ZF es también la recíproca por fila a la menos 1. Lo que pasa es que ahí el medio me va a quedar, acá el medio, cuando yo haga el cambio, acá. Identidad. Claro, queda la Claro, me queda diagonal de F y por la recíproca de F. Exacto, a ver, espérate que no me quiero confundir acá, sería la recíproca de filas a la menos 1 medio, esto sería, al medio, ahí me va a quedar D a la sub F a la menos 1 medio, por D sub F, por D sub F a la menos 1 medio. A la menos 1, sí. A la menos, no, a la menos 1, perdón. ¿Ya? Entonces, resolviendo eso, me queda D sub F a la menos 1. O sea, de esas tres me queda esta que está acá. Por eso me queda eso. Entonces, ahora define otra matriz Z, ¿está? O sea, esta era la matriz transformada por fila, pero define una matriz Z que es esta que está acá. Que es, fíjense es D sub F a la menos 1 medio, por F, por D sub C a la menos 1 medio, con estas componentes, que esta es en realidad la que termina buscando para la transformación. Y ya vamos a ver por qué usa esta. Porque en realidad con esta matriz que define acá, después puede hacer la transformación por fila y por columna. O sea, no importa si viene de fila o por columna, solamente lo que importa es el orden como las pone.
Entonces termina definiendo esta matriz, ¿ya? Que surge de acá. Lo único que acá les muestra que para llegar a esta matriz en realidad surge de hacer esta proyección, tratar de maximizar esa proyección. Entonces la matriz esta que está formada por elementos Z es la frecuencia conjunta dividida la raíz del producto de las marginales, ¿bien? Pero surge de acá. Entonces, cuando yo hago tomo esta matriz F, en realidad, esta expresión que me queda acá sería A traspuesta por EZ por Z traspuesta por A, y al hacer, digamos, la expresión de maximizar eso, es lo mismo que hacer digamos, definir estos valores y vectores propios, ¿tá? Para maximizar eso, voy a encontrar los valores propios del producto, o sea, los valores y los vectores propios del producto de esta matriz Z, que parte de la transformada, pero sería como otro tipo, o digamos, otra transformación diferente, ¿tá? Con la forma que tiene esta matriz, porque acuérdense que acá yo impuse que las filas y las columnas, o sea que las filas tenían que sumar 1. Entonces, por la estructura que tiene la matriz esta, como está armada, el primer valor propio siempre va a dar 1. Y eso se considera como solución trivial, por lo cual se descarta para el análisis. Y se analiza a partir del segundo valor. O sea que si yo tenía, supónganse, tenía 4 columnas, 4 filas, en realidad no voy a tener 4 valores propios, o sea, voy a tener 4 valores propios, pero el primero vale 1, y voy a empezar a trabajar desde el segundo. Eso es por la forma o la estructura que tienen estas matrices, ¿tá? Acuérdense que son matrices en donde tengo fijados los totales, el total por fila y por columna de 1, y después cuando saco las condicionales tengo fijadas las filas. Bien. Entonces, una vez que detecto, acá ya es igual que antes, una vez que yo detecte cuáles son los valores y vectores propios, también digo si me quedo con 2, me quedo con 3, con cuántas coordenadas, porque lo que estoy haciendo acá es encontrar las coordenadas de proyección, ¿no? Y después, si quiero encontrar las coordenadas, o sea, para encontrar las coordenadas filas, hago este cálculo, calculo la Z fila por A. ¿Qué es A? A contiene las columnas de los vectores propios, ¿tá? Y así calculo las coordenadas fila. Entonces, con esas coordenadas voy a graficar. Son las que me permiten graficar en el nuevo espacio. Entonces, ¿cuántas coordenadas voy a encontrar? Digamos, o sea, me voy a quedar con una cantidad X de coordenadas y sobre esas coordenadas voy a graficar. Si yo tengo las 2 primeras coordenadas filas, son las voy a armar un espacio de 2 dimensiones y esas van a ser las coordenadas para cada una de las variables o cada una de las categorías, en este caso, que propongo. Lo mismo hago con las columnas, o sea, todo esto lo hice por fila y a mí me gustaría que, digamos, nos quedemos con esta, o sea, esta matriz Z, perdón, no F, esta matriz Z que tengo acá, y con esta expresión, porque van a ver que con las coordenadas columnas llegamos a la misma Z, pero cambia esto nada más, para el lado de las columnas. Para ver los perfiles de columnas empezamos a hacer todo lo mismo que antes, pero ahora lo hacemos las condicionadas por columna, ¿bien? ¿Está claro? O sea, ahora cada una de las frecuencias conjuntas relativas la dividimos sobre el total de columnas, me da el perfil columna, ¿bien? Entonces ahora no trabajo con la matriz de frecuencias relativas, trabajo con la traspuesta de la matriz de frecuencias relativas, la premultiplico por esta matriz D sub C a la menos 1, que ¿qué vendría a ser esta D sub C? La diagonal de la La matriz inversa diagonal de las marginales por columna.
De las recíprocas en la... De las frecuencias relativas, de las frecuencias marginales por columna. Perfecto. Bueno, calculo el centro de gravedad y el centro de gravedad, el centro de masa, cuando yo estoy ahora calculando los perfiles columna, son las frecuencias, las marginales por fila, al revés. ¿Está? Bueno, y hacemos la proyección de las columnas, calculamos la Z, acá para saber que son columnas las distinguimos con un asterisco, calculamos la matriz de vectores transformados, quédense tranquilos porque esto, yo creo, bueno, en el script que tenemos, se está hecho todo en forma matricial, una vez como para que entienda la lógica de cómo se van armando las matrices, pero después hay comandos que lo hacen solos, o sea que no hace falta que nos preocupemos tanto por, o sea, la idea es como entender que hay que hacer una transformación para definir las distancias. Trabajamos con distancia chi cuadrado, pero de datos transformados, ¿no? O sea, esta distancia se llama chi cuadrado, esta es una distancia euclidia, o sea, la distancia chi cuadrado es la que definimos antes, y esta es una distancia euclidia de datos transformados. Entonces, la distancia de chi cuadrado es la distancia de, para que distingan la diferencia, ¿no? Vuelvo acá. La distancia de chi cuadrado es la distancia de los perfiles ponderada por el tamaño de las columnas. Esa distancia la transformamos en una distancia euclídea de datos transformados, para poder después buscar la proyección. Bueno, y acá vamos a hacer lo mismo por columna. Acá ya directamente no hicimos de la distancia chi cuadrado, sino primero, digamos, buscamos directamente los vectores transformados, teniendo la misma lógica que antes, o sea, al perfil columna lo ponderamos por la recíproca de ¿qué? De la raíz, o sea, la recíproca de la raíz cuadrada de la marginal de fila, ¿no? Calculamos esto, hacemos la proyección, ¿y qué nos encontramos? Que al hacer la proyección y hacer los cálculos, que acá vamos a encontrar qué vectores A para la proyección columna, de nuevo tenemos definida la matriz Z, igual que antes. Lo que pasa es que en la proyección ahora hago Z por Z transpuesta, o sea, viniendo por las columnas vuelvo a tener la matriz Z, pero ahora voy a hacer Z por Z columna. Entonces va a ser, o sea, para las filas, acuérdense que esta matriz Z es una matriz que está, ¿cómo son los componentes de Z? ¿Se acuerdan? Está un poquito antes, acá. Son estos que están acá. Es la frecuencia conjunta sobre el producto de las raíces cuadradas de las marginales de la fila y la columna que corresponde a esa frecuencia, ¿bien? Entonces, cuando yo hago el perfil fila, hago Z transpuesta por Z, y cuando voy a encontrar el perfil columna, tengo que hacer Z por Z transpuesta, ¿ya? Entonces, en este caso voy a tener el perfil columna, y para encontrar las coordenadas columna voy a calcular la matriz transformada por columna por el B, por la matriz de vectores propios que surge de hacer esta transformación. O sea, para encontrar las coordenadas necesito la matriz transformada, ¿bien? Por fila o por columna. Pero para encontrar la proyección puedo trabajar directamente con esta matriz Z, que es otra transformación diferente, ¿no? Bien. Todo esto lo vamos a resumir en este procedimiento, ¿tá? A ver, acá les pongo un pequeño resumen, se los voy a poner un poquito más chico para que lo veamos completa. Dice, se caracteriza las líneas o filas o columnas por sus frecuencias relativas condicionadas consideradas puntos en el espacio, ¿tá? O sea, las perfiles, ya sea fila o por columna, o sea, acá estamos hablando en forma general. Los perfiles son los puntos que yo considero en el espacio, o sea, trabajo directamente con las condiciones. Defino la distancia chi cuadrado entre la línea considerando la precisión y proyecto los puntos
sobre las direcciones de máxima variabilidad teniendo en cuenta el peso de cada frecuencia relativa. Es lo que les decía yo recién. La distancia chi cuadrado en realidad tiene, cálculo como medida de distancia esta chi cuadrado, que es, digamos, ver la diferencia entre los perfiles, pero ponderado por el tamaño de cada perfil, porque no todos tienen el mismo tamaño, pero al proyectar la máxima variabilidad, esa proyección la pondero por el peso de la frecuencia relativa, ¿ah? Que es lo que habíamos hecho antes. O sea, acuérdense que al hacer la proyección y encontrar la función del que maximizo, esa función va ponderada. Se calcula esta matriz, Z por Z traspuesta por Z para los perfiles fila, Z por Z traspuesta para los perfiles columna, y considerando los valores los vectores propios correspondiente a los valores propios menores que 1, que es la solución trivial. ¿Tá? La primer valor no se considera. Calculo las proyecciones y lo represento gráficamente. O sea, una vez que tengo las coordenadas, hago un gráfico donde pongo los puntos de las coordenadas que me dieron, tomando las coordenadas que tengo en cuenta. Bueno, esto que puse acá es un adicional. Después, si quieren, miren un poquito los cálculos. Es nada más que dice, esta es la relación que hay entre el estadístico chi cuadrado que ustedes conocen y lo que nosotros conocemos como inercia total. ¿Por qué hablamos de inercia total? La inercia total, que yo en realidad antes no la definí, es la medida que nosotros en correspondencia se utiliza como medida de variabilidad. ¿Tá? La variabilidad está medida por esta inercia. A ver, fíjense, primero les voy a mostrar digamos, la definición de inercia para que vean ustedes qué es lo que estamos haciendo. Fíjense acá, dice, no miren todo, a ver, lo voy a ir poniendo porque esta fórmula quiero que la vayamos viendo por pedacitos. Miren esta primera parte, acá, en este pedacito de la fórmula, ¿lo pueden ver? O sea, tengo la frecuencia conjunta sobre la marginal fila, ¿cierto? Esta, ¿qué vendría a ser? Este pedacito que tengo acá, esto que estoy marcando. F y J sobre F y punto. La FJ. ¿La condicionada o no? La condicionada, esto que tengo acá, esto, F y J sobre F y punto, es la condicionada fila. ¿Estamos? Es la condicionada de la fila. La estoy restando por qué cosa, ¿qué es esto que tengo acá? La condicionada de la columna, o sea, sí. A la marginal. La marginal de columna. Bien. Marginal, sí. Ahora, quiero que piensen una cosa. Cuando yo les mostré, me voy a volver acá, vamos al principio para que vean. Cuando yo tenía, estas son las condicionadas de fila, acuérdense, cuando yo les decía, la condicionada de fila, que cuando yo hacía la resta, la ponderaba, ¿qué le llamaba como centro de masa? Que puse acá, centro de gravedad o masa. El centro, cuando yo estaba en la fila, el centro de gravedad eran las marginales columnas. ¿Está? Eso me está diciendo que si yo tengo esta, digamos, si yo tengo, esperen que yo lo que voy a hacer es agregarle acá, o sea, si yo tengo estos perfiles filas, ¿no es cierto? Estos perfiles que tengo acá. ¿Cuál es digamos, el centro de masa de los perfiles fila? O lo que podemos llamarle el centroide de los perfiles fila. O mírenlo acá si quieren. Yo tengo estos son los perfiles fila. El centro o el promedio o el centroide de los perfiles fila es esta fila, que es la última, es la marginal. Esta última, que es la última fila, que son los totales por columnas, ¿no? Los marginales columnas.
Porque si ustedes suman esta columna acá, me da 1, y esto es un resumen de todo lo que tengo acá adentro. ¿Sí o no? Por eso este es el centro de masa de las filas. ¿Lo entienden de esa manera? O sea, si yo estoy trabajando por la fila, el centro de masa de la fila son las marginales columnas. Y si yo trabajo, en este otro caso, cuando estábamos acá, si yo trabajo por las columnas, acá está, miren, si yo trabajo por las columnas, estos son los perfiles columnas. El centro de masa de la columna es esta, que vendría a ser la marginal fila. ¿Estamos? Entonces, cuando yo hago esto que está acá, cuando yo hago esta diferencia, lo que estoy haciendo es como una resta, en vez de, a ver, ¿no? Antes nosotros lo habíamos visto como la diferencia entre dos perfiles, ¿no es cierto? Entre el perfil I, digamos, de la fila I con la fila I'. Pero ahora estoy haciendo la diferencia entre el perfil de la fila I y el centro de masa. ¿Estamos? O sea, lo que yo sería como un promedio en realidad no es un promedio, pero como para hacer una asociación, ¿tá? ¿Qué es el valor de referencia en la fila? Son las marginales columnas, ¿bien? Entonces, esto que tengo acá, es lo mismo que, va a ser, no es exactamente lo mismo, pero es la misma idea que esto, a ver, que esta que tengo acá, ¿tá? La distancia chi cuadrado que tenía acá. Pero acá estaba haciendo la distancia chi cuadrado entre la fila I y la fila I'. En cambio la otra, en la segunda, la que estoy restando, estoy haciendo la distancia entre la fila I y el centro de masa, ¿tá? O sea, estoy haciendo la diferencia entre, vuelvo acá, entre la fila I y las marginales columnas. ¿Bien? O sea que es lo mismo, esta es una distancia, digamos, esto sería como lo que tengo acá adentro, parte de la distancia chi cuadrado, ¿no? Fíjense en acá, dice, esta representación es equivalente acá. Esto es los perfiles menos el centro de masa. Esta distancia chi cuadrada. Estoy haciendo la diferencia entre los perfiles al centro de masa FJ. ¿Bien? Y a eso lo pondero por qué cosa. Bueno, esta es la ponderación porque esta es la distancia chi cuadrada. Bueno, cuando yo calculo este pedacito que está acá, solamente esto, sin tener en cuenta el otro sumatorio, yo ahí estoy viendo la contribución. Fíjense en que esto va de J, que va de 1 hasta C, ¿está? O sea, estoy haciendo la contribución que tiene la fila I. ¿Estamos? Yo acá no estoy sumando, en este caso yo no estoy sumando las I. Entonces me estoy parando en una I cualquiera. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo va aportando en una fila cada una de las columnas? Exacto, o sea, acá va a aportar, acá vamos sumando por columna, pero acá yo estoy parada en una fila. Entonces, acá me va dando una medida de inercia por fila, o sea, cuánto contribuye cada fila, o pídenlo como una medida de variabilidad. O sea, si este valor es grande, quiere decir que la fila se está alejando mucho al centro de masa, y si es chiquito, es que la fila está cerca del centro de masa, ¿me entienden? Eso se llama inercia, y esto me está mirando la contribución de la inercia de cada fila. Como después acá sumo por toda la fila, me da la medida de inercia total. ¿Me entienden eso? O sea que en realidad la inercia, que nosotros llamamos inercia, es la distancia chi cuadrado de cada una de los perfiles al centro de masa. Si estoy ubicado en las filas, va a ser el perfil fila al centro de masa, que serían las marginales columnas. Si estoy ubicada por columna, va a ser el perfil columna
al centro de masa, que son las marginales filas. ¿Estamos? Entonces, eso es la inercia. Y la inercia total es la suma de todas esas pequeñas inercias, o sea, de esas pequeñas distancias chi cuadrado, entonces me va a dar la suma. ¿Bien? Eso se llama inercia total. Bueno, lo que acá está hecho una relación entre lo que es el estadístico chi cuadrado, que es otra cosa, el estadístico chi cuadrado, acuérdense que era el estadístico que me permitía, digamos, que construíamos para ver si había independencia entre dos variables categóricas, lo que era la frecuencia observada menos las esperadas sobre la frecuencia esperada. Bueno, acá hay un desarrollo de esto, y muestra cuál es la, digamos, cómo se puede expresar el estadístico chi cuadrado, de esta manera, y después ver que lo que a mí me interesa, que es lo que después tenemos que concluir, que el estadístico chi cuadrado es nada más que multiplicar la inercia total por n, que es la cantidad de ¿qué? ¿Qué es n? La cantidad de observaciones, ¿está? Porque fíjense que acá, en el estadístico chi cuadrado, cuando yo sacaba las frecuencias observadas y esperadas, tengo que multiplicarlo por la cantidad de observaciones. Entonces, para que vean que hay esta relación entre la inercia total y el estadístico chi cuadrado, o sea, hay algunos directamente que ponen el estadístico chi cuadrado, entonces la inercia total es el estadístico chi cuadrado sobre n, directamente, o el estadístico chi cuadrado es n por la inercia total. Bueno, vamos a ver un poquito, vamos a ver las salidas del R. Porque todo este lío de matrices, bueno, acá también está todos los cálculos matriciales, no vamos a entrar en todos los cálculos porque son los mismos que vimos recién, después en todo caso ustedes se ponen a hacerlo paso por paso y lo van viendo. ¿Dónde empieza? ¿En qué página está esto? Bueno, por acá está. Análisis de correspondencia simple, ¿está? Bueno, esta es una tabla, acá usamos, está la EPHDAT, se llama la basecita de datos. Fíjense que es una tabla que tiene 282 filas y 4 columnas, y las variables que teníamos, que trabajamos, son, digamos, que tiene la tabla son estas 4. Acá tenemos una descripción de las categorías. Y para este caso hemos seleccionado, estado civil y educación, que la hemos definido como factor, y acá tenemos la tablita de contingencia sobre la cual nos basan. ¿Vamos? Fíjense, en estado civil, tengo unido, casado, separado, viudo, soltero, educación primaria, secundaria, terciaria, universitaria. Bueno, todo lo que van a ver después ustedes, ¿tá? La definición de, bueno, acá, la definición de esta matriz, X, 5 por 3, acá definí la F, que es la cantidad de filas, 5 filas, 3 columnas, N, que es la cantidad de observaciones que tengo. Miren, acá lo que van a ver está hecho todo con los cálculos matriciales, cómo calculé la frecuencia relativa haciendo 1 sobre n por la matriz X. Acá como encontré las matrices diagonales, ¿tá? Estas son la matriz de las marginales filas, las marginales columnas, bueno. Y todos los cálculos, a ver acá, matriz de frecuencia relativa condicionada por columna, matriz de frecuencia relativa marginales por columna, condicionadas por columna, matriz de datos transformados para las filas. Mírenlo tranquilo porque van a ver que todo es cálculo matricial, esto les sirve, digamos,
Más allá que yo sé que a lo mejor esto no lo van a, después, el día de mañana, si ustedes van a hacer un análisis de correspondencia, no van a hacer todos estos cálculos, pero sí creo que a veces, y por eso también un poco los dejo, mirar esto también les va a ayudar a ir aprendiendo a trabajar con R, y también en este caso entender, la primera vez como que uno debería entender qué hace el método, y después, bueno, ya una vez que sabe qué hace, puede trabajarlo con cualquier, digamos, función que lo haga directamente. Bueno, acá ya está calculada la matriz, la descomposición de valores singulares. Fíjense acá. Esta es la matriz Z. Esta es la matriz Z, no la Z fila de Z columna, sino directamente la Z. Entonces, cuando yo hago la traspuesta, saco los valores vectores propios de la traspuesta de Z por Z, ¿qué hacemos? Encontramos los perfiles filas. ¿Está? Volvamos acá. Traspuesta de Z por Z, perfiles fila. O sea, saco los valores vectores propios de traspuesta de Z por Z, encuentro los perfiles fila. Entonces, fíjense lo que les dije. Primer valor propio le da 1. Ahí está. Primer valor propio le da el 1, 0,13 y 0,03. En este caso me da, ¿cuántas? O sea, perdón, ¿cuántas filas teníamos? ¿Cuántas columnas? 5 filas. Y 3 columnas. 5 filas y 3 columnas. Fíjense en cuántos valores propios encontré. 3. ¿Por qué encontré 3? Si tengo 5 filas. Porque cada fila pasa por 3 columnas y están ponderadas por las 3 Bien, columnas. está bien, porque yo las filas las voy a proyectar en el espacio de la columna. ¿Estamos? O sea, cuando analizo los perfiles de fila, los quiero proyectar en el espacio de las columnas. ¿Cuántas columnas tengo? 3. ¿Bien? Y después, acá abajo tengo los valores vectores propios. O sea, acá lo hicimos está más simple hecho. Directamente calculamos la matriz Z y dijimos, calculemos los valores vectores propios de Z por Z, calculemos los valores vectores propios de Z por Z traspuesta. ¿Ya? Y fíjense en cuánto me da. Me dan 5. Me da 5, también el primero 1, que en los dos casos los voy a eliminar, me da 5, pero a su vez, acá miren otra cuestión que también quiero que tomen. O sea, me da 5, ¿por qué? Porque ahora voy a proyectar las columnas en el espacio de la fila, y tengo 5 filas, ¿no? O sea que tengo la dimensión 5. Pero hay otra cosita que tienen que fijarse ahí. De esos valores propios, el 1 lo descarto, pero miren estos otros que tengo acá. Este me da 0,13, ¿no? Este me da 0,03. ¿Y qué pasa con esto? Hola. Marta, tenés abierto el micrófono. Dale. A ver si no se lo cierro yo. No vengan a comer acá, pues así hago ensalada acá. Dale. Ahí está, listo. Qué bueno, una ensaladita ahora, ¿no? Ah, estaría buenísimo una ensaladita. Vamos todos a comer a lo de Marta. A ver, bueno. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué pasa con los dos últimos? A ver, fíjense. Y tiene una variabilidad súper baja. No, pero ¿cuánto es este número y este número? Prácticamente 0. 0. Es 0 eso, chicos. Eso es 0 directamente, es a la menos 16, es a la menos 17. ¿Está? Nosotros lo consideramos 0. O sea, bueno, esto ya yo les voy a dar un resumen para que vean que tiene que ver con una relación que hay entre las dos dimensiones. Eso mismo pasa cuando yo estoy con una matriz NP, ¿no? Yo cuando calculo los valores vectores propios de X por X traspuesta o de X traspuesta por X,
van a tener incluso, a ver, miren los valores, 0,1316. ¿Y esto cuánto es? Igual 0,1316. 0,0374. ¿Esto cuánto es? Lo mismo. Lo mismo. O sea, tiene los mismos valores y vectores propios, nada más que, digamos, el resto, acá hay más, pero estos valen 0. ¿Bien? Bueno, una vez que tengo esto, voy a calcular ahora, bueno, esto es lo mismo calculado con la función de SVD, que es como sacar la descomposición del espectral de la matriz. Me quedo con esto, que son los valores propios, calculo acá a partir de los valores propios, bueno, acá está hecho un porcentaje, el primer valor propio me representa el 77% de variabilidad y el 77% de representación, porque también acá los valores propios los puedo tomar como una medida de variabilidad. Y lo que hago acá es tomar valores propios, déjenme ver acá qué es lo que está hecho, porque por ahí está demasiado desglosado todo. Y vectores propios por filas individuales, por columnas individuales. Acá está hecho, digamos, perdón, lo que me faltó acá eran los vectores propios, ¿está? Voy a tomar la columna 2 y 3 de vectores propios, ¿estamos? O sea, cuando saqué la descomposición, me analicé los valores propios. La primera columna la descarto, tomo la 2 y la 3. Acá la primera la descarto, tomo la 2 y la 3. La 4 y la 5 no hace falta. Entonces acá tomo los vectores propios fila, los vectores propios columna, hago los productos para encontrar las coordenadas, y una vez que tengo las coordenadas, estas son las coordenadas fila, estas son las coordenadas columna, hago el producto por la matriz, digamos, transformada fila, el producto de los vectores propios columna por la matriz transformada columna, y lo que hago es un biplot ahora. ¿Estamos? Un biplot entre Y y W, que son los productos matriciales esos que vi. Y en este biplot, fíjense en qué me aparece. A ver. ¿Qué apareció ahí? No aparecen los datos, sino que aparecen las categorías de fila y las componentes de las columnas. O sea, lo que yo calculé acá son las coordenadas de los puntos estos que tengo acá. Este unido es un punto que sale de las coordenadas que están acá. Estas son las coordenadas de la primera y segunda factores, que sea o factoriales o factores que llamamos, o coordenadas. Algunos le dicen coordenadas, otros le dicen factores, ¿está? Esto sería como las componentes, como vimos las componentes. Entonces, estas son las coordenadas. Entonces, unido va entre menos 0,18 y 0,09. Estaría acá, ¿está? 0,018 y menos 0,09, acá está unido. Casado, separado. Y después, lo que pasa es que acá tomo una, en realidad son todas categorías, ni siquiera, hasta en algunos casos, no me acuerdo como no hemos tomado como biplot, una la tomo como, fíjense, como variable y la otra la tomo como observaciones. Pero ni siquiera hace falta que tenga la flechita, porque para mí son todos como puntos en el espacio. Lo que sí puedo ver, que, bueno, acá hay relaciones, yo siempre me río con este ejemplo, porque este ejemplo es una base cortadita, ¿no? Que no lo podemos tomar en serio, pero, qué sé yo, por ejemplo, acá dice que los separados tienen casi todo secundario. Los viudos primarios, suponemos que los viudos porque son más grandes, ¿no? Y a lo mejor hay gente que no tiene secundario completo. Y acá los solteros, terciario y universitario. Yo siempre me río porque digo, esta base significa que si querés estudiar no te cases. O no te juntes. Los casados están ahí en el limbo, están en el medio. Y los casados unidos están en el medio ahí. No tienen nada que ver no hay relación con los niveles de educación. Bueno, por eso no tomen en cuenta los resultados de esto, pero esto sería lo que nos daría, tomando en cuenta estas dos variables. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno,
el paquete sea, perdón, el paquete sea, si bien dije, que es, y la función se llama CA, ¿tá? Para hacer correspondencia simple, fíjense en que acá directamente yo puse CA de X, le puse la base de datos, acá ya no hace falta buscar la tabla, nada, directamente fíjense que me da ya los porcentajes de masa, o sea, los valores de masa, las masas que eran, acuérdense que por fila y por columna. ¿Qué es la masa? El centro. ¿Pero qué sería? Si es por fila, la masa que era. La columna. Las marginales. La Marginales Las por marginales columna. columna, ¿ah? Perdón, no, las marginales, esas son las marginales fila, estas son las marginales columna, las distancias chi cuadrado, la inercia, la categoría, y después estas son las coordenadas, dimensión 1, dimensión 2, dimensión 1, dimensión 2, las coordenadas. Y este gráfico que les da automáticamente, el mismo gráfico, miren que acá no les pone flecha, ¿ah? Porque en realidad a esto fíjense que yo le llamé mod 1 a la función, al objeto que generó, y le pedí solamente plot mod 1, y hizo esto, ¿tá? Y pone las distintas categorías. Van a ver que acá está como rotado, porque hay una diferencia de esto de los signos, fíjense en este está hecho a mano, ¿tá? Con todos los pasos que hicimos, y este está hecho directamente con el comando, con la función. ¿Por qué eso? Bueno, acuérdense que es lo que habíamos hablado ayer, que podía ser cuando yo calculara los valores vectores propios, que me cambiaran el signo, ¿se acuerdan? Pero Sí, cuando lo hacíamos porque manual el daba que un cambie mi signo. signo me va a dar vuelta la estructura del gráfico, pero me va a cambiar la estructura de los datos. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, ¿cómo hacemos ahora si tenemos más de 2 variables categóricas? Porque obvio que nos va a interesar siempre cuando tenemos un conjunto de variables categóricas. ¿Bien? ¿Qué tenemos que hacer? Profe, Sí. yo me perdí un poquito con el ejemplo este. Con el paquete, ¿cómo lo resuelve? O sea, la primera salida queda que dice rows y columns. O sea, sería análisis por fila primero y da todo lo de las filas. Esta salida que te da el R directamente con el comando, Sí, sí. con las funciones sea, perdón. Estas son, mira, fíjate, estos son los valores propios que habíamos calculado antes. ¿Recordaste que en el ejemplo que hicimos, espérate que los quiero agrandar y se me va muy grande y se me corta, ahí está. Recién lo hicimos a mano. Cuando nosotros hicimos mano, acuérdate que hicimos, proyectamos por fila, proyectamos por columna, encontramos los valores propios por fila, encontramos los valores propios por columna y dijimos, los dos que me interesan son estos. ¿Ah? Descartamos uno. En la salida de R directamente te la descarta el 1. ¿No ves? Te pone como primero, el primero después del 1, que es 0,13. Y después te pone este, 0,03. Y este, de la suma de los dos, este representa el 77% y este el 22%. ¿Tá? Por eso dice, principales inercias son los autovalores. ¿Bien? Después, acá te da por fila. Y te da las marginales fila. Acuérdate que cuando vos le pusiste acá, yo le puse el X, si vos te fijas al principio, ¿qué era X para mí? A ver. X Era la matriz. era la matriz, ¿está? Sí. La matriz. Entonces, yo le puse la matriz de datos acá, yo no hice ningún cálculo, no le puse la, o sea, Tabla de contingencia. donde yo solamente le he dejado en esa matriz de datos, está recortada, y le dejé solamente las variables que quería trabajar, ¿no? Si no, le tendría que haber explicado qué columnas quería. Entonces, acá, las variables hay que definirlas categóricas para que el R las tome. Tengan en cuenta eso. Si no, tengo que definirle que son categorías. Y entonces acá te da la masa
que sería, le llama masa, acuérdate que dijimos, a las frecuencias marginales. Entonces estas son las marginales fila, estas son, que le podés corroborar con la tablita que habíamos hecho antes, que nosotros teníamos, las marginales, y las marginales columna. Acá estaba la tabla. Por acá, a ver, las primeras, hicimos la tabla de las marginales. Esta es la marginal. Lo que pasa es que no sacamos los totales. Acá los sacamos los totales. Estas son las marginales fila que calculamos. Y después por acá calculamos las marginales columnas. Que es lo mismo que te da la salida. ¿Bien? O sea, esto te lo da directamente. Después, la distancia chi cuadrado. Y esta distancia, en realidad, espérate que ahí estoy viendo, la inercia sería, digamos, la distancia, está bien, esta es la distancia chi cuadrado y esta es la inercia. Estoy pensando una cosa porque en realidad acá, o sea, esta es la que yo les decía, esta es la inercia, la contribución. ¿Qué sería esta inercia? A ver. Se divide por n. No, pero eso es lo que yo te dije, la inercia total. Esta inercia, porque es para unidos solamente. A ver. ¿Qué sería? Sería la distancia chi cuadrado del punto, digamos, del perfil de unido respecto al centro de masa. ¿Estamos? Esa sería la inercia, sería la distancia que hay al centro de masa para esa categoría. Si yo sumo estas inercias, ¿cuánto les da? A ver. A ver, una cosa. Casi 41, creo. ¿Cómo te da? 0,41 casi, ¿o no? 0,04, 0,05, 9, 10. 18, 0,16, 0,16, 21. ¿Cuánto? Dígame. A mí me da 0,16, 91, 45, pero no sé. Bueno, 0,1691. Creo que no voy a poder escribir. Acá. No me deja. 0,1691. ¿Cuánto les da esta inercia? ¿La suma esa? Lo mismo. Lo mismo. ¿Está? ¿Cuánto les da la suma de los valores propios? 0,16. Sí, da lo mismo. Da lo mismo, o sea, la inercia total se puede calcular como la suma de las inercias fila o la suma de las inercias columna, que me va a dar la inercia total. Porque son como dos miradas distintas, y que es igual a los valores propios, a la suma de los valores propios. Principal en inercia. Entonces, el primer eje me está representando el 77% de la inercia y el segundo eje el 22% de la inercia. ¿Bien? No, acá después, no sé por qué ahora la distancia chi cuadrada yo me voy a fijar después, qué es lo que me está representando. Yo me voy a fijar. Y estas son las dimensiones. Bueno, y el gráfico lo mismo. Eso es lo que, a ver, ¿te quedó claro? No me acuerdo quién es que te había preguntado. Sí, yo había preguntado. Martín, ¿te quedó claro ahora la salida? Sí, sí. ¿O todavía hay algo que...? Yo después les digo la de chi cuadrado ahí que no... que para mí tiene que tener una relación con la inercia, pues después les comento bien qué es. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer con la múltiple? ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos muchos datos? O sea, muchas categorías.
En ese caso, para trabajar, les hago una pregunta. ¿Les molesta mucho el piano? ¿Se siente mucho? No, no se No, escucha. no. Ah, se bueno, escucha. no, No porque sé. tengo mi hija que debe estar en clase de piano y yo lo siento un montón, por eso pregunto. Eh, Cuando tengo n dimensiones, en el caso n dimensional, dice, vamos acá a simbolizar con P el total de modalidades de las S variables. ¿Qué vamos a hacer? 3 o más. Y con n la cantidad de observaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar la tabla, o sea, vamos a armar una tabla que se llama tabla disyuntiva, que es de orden n por s, y cuenta con n fila y p columna. Lo único que acá, en esa tabla Z, vamos a tomar, va a tomar más de, digamos, va a tomar todos valores 0 y 1. Porque, ¿qué vamos a hacer? Bueno, acá me voy a ir y me voy a armar, les voy a armar un ejemplito, porque si no, así lo podemos ver bien, para que se den cuenta, porque es muy sencillo, solamente es agarrar. Por ejemplo, ¿qué teníamos recién? En la tablita que habíamos hecho, habíamos puesto nivel de educación, ¿está? Y habíamos puesto estado civil, ¿no es cierto? Teníamos 128 datos, ¿no? Lo que vamos a armar, el nivel de educación, vamos a ponerle acá, lo vamos a llamar así, educación 1 primario, 2 secundario y 3 terciario universitario. Entonces vamos a tomar una tabla donde acá tenemos las observaciones, entonces vamos a tener el 1, el 2, hasta el 282 creo que eran observaciones, pero en vez de poner, antes que teníamos el nivel de educación, entonces decíamos, qué sé yo, la observación 1 era nivel primario, esta era nivel terciario, vamos a ponerla 3, esta es nivel secundario, así, y después le vamos a poner en el estado civil, y vamos a poner soltero, vamos a tomar 3 nada más, soltero, casado y viudo, ¿está? Entonces el primero era casado, este soltero y este soltero. Esa es la tabla que nosotros tenemos. Nosotros la vamos a transformar a esta tabla en otra, donde acá vamos a poner 1, 2, 3, hasta 282, y la vamos a transformar en dummy. Entonces vamos a poner a cada una de estas categorías, o sea, E1, E2, E3, ¿tá? Entonces todas estas van a ser para el nivel de educación, y después vamos a poner S, C y B, estas van a ser las 3 categorías para el estado civil. Entonces por eso dice que vamos a tener S columnas, y esas S columnas va a depender de la cantidad de categorías que tengamos en cada variable. Entonces el 1 era E1, ¿no? Nivel de educación 1. Entonces acá va un 1 y en estas dos va 0. Y es casado. Entonces acá va 0, 1 y 0. Entonces transformo en todas variables dummy, o sea, las variables categóricas las transformo en dummy. Por ejemplo, el individuo 2, ¿qué tengo? El individuo 2 era E3, entonces acá sería 0, 0, 1, y acá era soltero, o sea que va 1, 0, 0. El tercer individuo tenía nivel de educación 2, o sea que va 0, 1, 0, y también era soltero, por lo tanto 0, 1, 0, 0. Y así se va a transformar esta matriz en una gran matriz donde son todos 0 y 1. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, esa tabla se llama tabla disyuntiva, es de orden n por s, que cuenta con n filas, perdón, acá y s columnas, esto está mal,
y sus elementos puedan subir solamente 2 valores. ¿Tá? Fíjense, las frecuencias marginales por fila son igual al número de preguntas, S, pero en realidad las S son el número de categorías que tengo, ¿estamos? Y las frecuencias marginales por columna son las frecuencias de la modalidad J de la pregunta Q. O sea, a ver, volvamos al ejemplo que yo había puesto. Si yo sumo por fila, supóngase que esto es todo lo que tengo. Si yo sumo por fila, acá me va a dar 2, acá son todas las 2 categorías que tengo. Acá 2, 2, 2. ¿Está? Esto me va a dar, perdón, está bien, ese es el número de preguntas. Tengo 2 preguntas, 2 preguntas, 2 preguntas. ¿Bien? Y si sumo por columnas, supongamos que tengamos solamente, supongamos que tengamos solamente estos 3 datos, nada más. ¿Qué sería? Si sumo, no tengo más observaciones, llegamos hasta acá, sumo por columna la cantidad de respuestas que hay en este sería nivel de educación primaria, la cantidad de respuestas que tengo en el nivel de educación secundario, en la cantidad de respuestas que tengo en el nivel de educación terciario. Acá en esta la cantidad de respuestas que tengo de soltero. ¿Estamos? Eso es lo que tiene esta tabla. Cuando yo tengo la tabla disyuntiva, o sea, si yo tengo estas tablas Z y yo hago el producto, esta tabla Z que tengo acá, y hago el producto de Z por Z, lo que voy a tener, esta tabla B, que va a quedar una tabla de orden P por P, perdón, yo acá me equivoqué en realidad está bien como estaba escrito, P columnas, porque acá las P columnas son el total. Acuérdense, acá esa P es el total de distintas categorías que hay, o sea, no son el total de variables, sino el total de categorías. O sea, si tengo 4 variables categóricas con 3 categorías con cada una, sería 4 por 3, sería 12 columnas, ¿estamos? Sí, sí. ¿Está hasta ahí? Bueno, y si yo hago el producto de Z transpuesta por Z, me va a dar una matriz, donde en esa matriz, adentro de esa matriz, va a haber bloquecitos, que son todas las tabletas contingencias que hay entre las variables que yo he propuesto. O sea, esta matriz de Hilbert es como una gran tabla, es una gran matriz, donde adentro de esa matriz están contenidas las tablas de contingencia de A2. Estas tablas son equivalentes, ¿tá? Lo importante es que nosotros ahora vamos a trabajar con esta. Fíjense que esta acá, no quiero que se confundan, esta Z que está acá, no es la Z que hemos definido antes, ¿eh? Es una matriz, que es una matriz de 0 y 1, que se llama tabla disyuntiva. Y si yo hago el producto de la transpuesta tabla disyuntiva por sí misma, me va a dar esta matriz verde. Yo ahora puedo trabajar con cualquiera de las dos. Dice, estas tablas son equivalentes y producen los mismos factores. Puedo usar cualquiera de las dos. ¿Bien? ¿Qué es lo que hago después con esa tabla? Directamente trato de encontrar los valores y vectores propios de esta tabla. O sea, la uso como si fuera una matriz, calculo su variabilidad y trabajo con los valores de vectores propios. Esperen que quiero mostrarles algo que está acá. No, pero antes de ver eso vamos a ir a la salida. Antes de marearlos con eso, les voy a mostrar otra cosita. Bueno, acá, en la salida esta. Fíjense acá hemos tomado la tabla, dice tabla con las variables dummy. Acá ya está hecha con las variables dummy, o sea, ya la calculé y acá tengo. Tomé el estado civil, ese 1, 2, 3, 4 y 5, los 5 valores que teníamos, el nivel de educación, y le agregué otra variable que es el estado, ocupado, desocupado o subocupado. ¿Bien? Entonces,
como tenía 5 categorías de estado civil, más 3 de nivel de educación, más 3 de estado, ¿cuántas columnas me quedan? Son 5 más 3, 8, más 3, 11, ¿está? Sería una matriz que tiene, que en este caso tomamos 40 observaciones nada más, 40 filas por 11 columnas. ¿Bien? Bueno, van a ver que acá está hecho exactamente el mismo procedimiento que antes, o sea, digamos, tomo esa matriz y hago lo mismo que hice antes, pero con esta matriz. O sea, directamente trabajo con la matriz esta, o sea, lo que pasa es que no van a ser ahora, o sea, voy a calcular como perfiles, pero voy a tener las filas y las columnas son cosas distintas. Acá está hecho todo a mano, con los perfiles, filas y columnas. Está hecha la descomposición singular, los valores propios, y encontrar la matriz Z transformada, todo igual, y este es el resultado. ¿Cuál es la diferencia entre lo que nos daba antes y lo que me dio ahora? O sea, lo trabajé de la misma forma. Una vez que definí esa matriz Z, la trabajé igual que antes. ¿Bien? Pero ¿cuál es la diferencia? Si se fijan acá, perdón. ¿Qué pasó? Porque yo ahora en esa matriz tenía en las columnas las categorías y en las filas que tenía. En este caso, todas las observaciones. La observación está. Entonces, cuando yo hago todo el cálculo, voy a llegar a lo mismo. Lo que pasa es que voy a tener en 2 dimensiones y voy a tener las categorías con las observaciones. Nosotros podríamos haber trabajado el ejemplo que hicimos antes, que tenemos solamente 2 variables, las podríamos haber llevado a variable dame, haber trabajado con esta tabla, la tabla de Bert o la tabla esta disyuntiva, y podríamos haber armado el mismo, o sea, haber hecho lo mismo, donde íbamos a proyectar, pero íbamos a proyectar por un lado las variables, ¿ya? Y por otro lado las observaciones. Es más interesante esto, porque yo acá puedo ver, lo puedo ver como componentes principales. Puedo ver las categorías y puedo ver las observaciones cómo quedan de acuerdo a las categorías. ¿Estamos? Cuando habíamos hecho antes recién, no, porque como habíamos trabajado a partir de una tabla, que era una tabla de contingencia, que las columnas eran categorías de una variable y las filas eran categorías de otra variable, lo único que me mostraba eran, digamos, cómo se comportaban o cómo estaban trabajando con las 2 dimensiones las categorías. ¿Estamos? ¿Está claro eso? O sea, es la única diferencia, trabajar con estas matrices. Bien, esto que yo hice acá se puede hacer, que ahí está hecho todo a mano también, se puede hacer con la misma librería CA usando este comando, mjca, ¿tá? Esta función. Con esta función pueden calcular los valores, digamos, de nuevo, también acuérdense, las variables siempre tienen que estar definidas como categóricas. Bueno, miren que acá les da directamente los autovalores, les da por columna la inercia que tiene cada una de las categorías. Acá, miren que no les da filas, ¿tá? No le da por fila, porque no me va a calcular para cada individuo la inercia, ¿tá? Bueno, acá les da las coordenadas, ¿tá? Entonces siempre es conveniente trabajar con la matriz de Bert. Sería más conveniente. Bueno, y acá, lo único que tiene este gráfico que les da acá, no les da, yo no me acuerdo, acá cuando ustedes ponen plot directamente, no les da los espacios de los individuos conjuntamente. No me acuerdo si después, sí, miren, yo para hacerlo lo hice usando bplot. Tomé las coordenadas que calculó y usé el bplot.
el plot que tiene directamente, si uno pone plot directamente, les da como antes dónde están ubicadas las observaciones, digamos, las categorías en el espacio de las coordenadas. ¿Tá? O sea, de nuevo, ¿qué estoy haciendo? Tomar un montón de categorías y representándolas como quedan ubicadas en un espacio de dimensión 2 que está dado por las dos primeras coordenadas. A ver si te entiendo la pregunta, decímela de nuevo. No me sé, María Eugenia, ¿no? Eugenia. Sí. Que entonces siempre sería conveniente cuando uno está trabajando con variables categóricas, trabajar principalmente con la tabla de Bert. O sea, Bien, o sea, acordate que vos podés trabajar en la múltiple, es distinto trabajar con la tabla de Bert que con la matriz, con la tabla disyuntiva, ¿tá? Son, sí. son las dos parecidas, o sea, no tenés diferencia. Claro, pero a lo que me Lo que refiero vos, o sea, si yo tengo, a lo que vos te referís, a ver si te entiendo, es que si yo tengo dos variables categóricas, podría hacer un análisis de correspondencia simple, o podría armar una tabla de ver y hacer un análisis de correspondencia múltiple, aunque tenga dos. ¿Tá? Claro, a eso voy. O sea, es más conveniente porque como que lleva menos trabajo. No, porque el trabajo es lo mismo, yo ahí me abrí todos los pasos, el trabajo es exactamente lo mismo. Pero, o sea, incluso ahí porque yo lo hice a mano, pero si vos lo pones con el comando, es lo mismo. ¿Qué diferencia vas a tener? ¿Qué diferencia que vas a tener? En la parte de interpretación a lo mejor es mucho más... Bueno, eso te quería mostrar esto. Este gráfico, si vos tenés dos variables, te va a quedar igual. O la tabla de Bert o la gráfica otra. ¿Está? Sí. ¿Qué no vas a poder hacer si solamente trabajando con correspondencia simple? Quieres representar esto. Las variables de las observaciones. ¿Estamos? Bien. Eso es lo que no vas a poder hacer. Entonces, o sea, que no vas a poder... la de Bert porque uno puede después hacer un biplot teniendo en cuenta las diferentes combinaciones de las categorías, por más que yo tenga dos variables nada más. Entonces, pero por eso, todo depende del objetivo que tengas, porque si a vos no te interesa ver las observaciones donde quedaron ubicadas, ¿para qué vas a hacer todo eso si con una simple vas a poder mirar si tenés dos categóricas nada más? En general, lo usamos poco con dos variables categóricas, lo usamos con más de dos categóricas. Entonces, terminamos usando correspondencias múltiples. Bueno, para cerrar así, ya... Profe, una pequeña consulta. Sí. En ese último ejemplo del biplot, ahí que salen todos los datos, se hace bastante difícil poder determinar, no sé, algo, porque está todo junto encima. En este está horrible, no se ve bien, por eso te digo, incluso acá, bueno, es que acá a gente le hace falta un poquito de estética. Pero a este a gráfico le partir hace de falta ese... un poquito de estética, me parece. No, sí, acá hay que bajarle el tamaño de los números, qué sé yo, a lo mejor cambiar el color, pero sí, es más difícil, por eso está bien lo que vos también aportas. Si yo quiero mirar solamente las variables, me quedo mirando acá. Después que miro esto, puedo mirar un poquito acá, pero primero, esto, digamos, me permite determinar qué categorías son. Acuérdense que todo lo que está acá, este está marcado el punto 00. Lo que está acá no tiene inercia, no tiene influencia sobre el conjunto de datos. El estado civil 2, acá no es importante. ¿Cuál era el 2? Que ya no me acuerdo. ¿Era el casado? Casado. Bueno, ese como que no tiene influencia. Acá, por ejemplo, sexo 1 con estado civil 2, acá. No, perdón, estado no era estado civil, era estado 2, perdón, vamos a ver porque no me acuerdo, gente. A ver. Si ustedes lo tienen abierto me pueden machetear. El estado 2 era el desocupado. ¿Ah?
el desocupado, el 1 ocupado, el 3 subocupado. A ver, es este, está bien. Entonces, este acá como que no tiene casi, a ver, no hay como, digamos, no tiene como demasiada inercia en este conjunto de datos, ¿tá? Acuérdense que cuando yo hago tanto en componentes principales como en factorial, todo lo que está cerca del 0 no me aporta nada a este conjunto de datos. Lo que me aporta es lo que se aleja del 0, ¿tá? Y también igual que antes, por ejemplo, acá, estado civil, acá creo que es 1, el estado 1 acá, o bueno, vamos a ver este, que es más fácil, estado civil 3. ¿Por qué coordenada está representada? ¿Por qué dimensión? ¿La primera o la segunda? ¿Dónde está más representado? La segunda. En la segunda, ¿está? Acuérdense que acá lo podemos ver como un vector y el ángulo que está más cerca del eje es donde está más representado o tiene más relación, en el eje 2, ¿bien? Acá, estado 3 está más representado en el eje 1 que en el eje 2, porque el ángulo que forma es más chico. Y por otro lado, vemos los que están más lejos, ¿está? Estado civil 4, este que era viudo, por ejemplo, acá, tiene como más influencia, mayor es la inercia que hay, ¿no? Los que están más alejados. Y después vemos las relaciones que hay entre las categorías, las que están cerca entre sí. Acá tengo seguramente, digamos, esto es sexo 1, me parece que eran los varones, sexo 1 acá, con estado civil 2. A ver, si me dice algo eso. Bueno, ¿por qué? No me acuerdo de memoria. Estado civil 2, era casado. Ah, perdón, que acá yo puse sexo y en la primera que había hecho no le había puesto sexo. Acá veo que le agregué otra más. Le puse otra más, pero no me acuerdo que, si supongo que varón. Yo me tendré que fijar después. Sexo, acá está. Sexo 1 y sexo 2. No me acuerdo la base, que generalmente en las bases esas el 1 viene como varón y 2 mujer. Entonces, puedo ver acá que, qué sé yo, pareciera que los varones que están casados, ¿tá? Hay una relación ahí, o sea, esto me va mostrando sexo 1. Me parece que las mujeres no se quieren casar en este grupo. Pero, digamos, tengo que mirar las variables que están relacionadas entre sí, y las que están más alejadas. Eso es lo que ustedes tienen que analizar. Todo lo que esté acá en el centro no les dice nada, no tiene ningún aporte, no tiene ninguna influencia en el conjunto de datos. Es como si fuera lo del montón. Lo que está afuera son las características que se van destacando. Pero acuérdense que eso que estamos diciendo que se destacan, están en función a una distancia. En este caso es la distancia de chi cuadrado, que era la diferencia de los perfiles, ¿tá? De los perfiles al centro de masa. Entonces, esto me está distinguiendo, de acuerdo a eso, cómo quedan los valores. Entonces, de esa manera lo tienen que analizar en su conjunto de datos, de a ver qué relación hay entre las variables. ¿Tá? Y acá lo único que hace es que me aporta a esas relaciones, me aporta las observaciones. Si a ustedes les interesa ver qué individuos están ubicados en cada lugar, sí tienen que hacer esto. Ahora, si no les interesa, solamente con esto es suficiente. Por eso vuelvo depende del objetivo que yo tenga de trabajo. ¿Bien? Bueno, un resumen de todas las fórmulas que vimos es esto. Este cuadrito es un cuadrito resumen. ¿Tá? De todas las fórmulas, de los perfiles de fila, los perfiles de columna, cómo se define el perfil, cómo se calculan las matrices con frecuencias condicionadas, cómo es todo con cálculos matriciales, ¿no? Cuál es el centro de gravedad, la distancia euclídea entre dos líneas, la matriz de datos transformado.
Entonces, de esta manera van a poder ver, o sea, esta es la matriz de datos para transformar por fila de columna. La matriz de proyección, que si se fijan es la misma, la matriz de proyección es exactamente la misma en las dos, por fila y por columna. Se calculan distintas de acuerdo a donde venga, pero es la misma, me quedan matrices con los mismos datos. ¿Qué tengo que maximizar? La función que tengo que maximizar, cuál es la solución y cómo se calculan las proyecciones. Y algo que me interesa que vean, la transición entre los espacios, cómo yo puedo pasar de las filas a las columnas. Esto yo se los puse acá. Acá está hecho para una, como si fuera una tabla, pensando en la tabla de contingencia, filas y columnas, pero esto es válido también para cualquier, digamos, matriz. Si yo tengo la matriz con n filas y p columna, esto es exactamente lo mismo. ¿Está? Y esta relación de los valores propios de una y otra, que es lo que vimos recién, es la que me permite hacer la relación de proyecciones. Esta relación de proyecciones es la que permite hacer el biplot. O sea, el tener que yo puedo proyectar las filas en las columnas en la fila, en el biplot, usando estas relaciones de coordenadas, es la que me permite poner en un mismo gráfico las proyecciones de la fila con las proyecciones de las columnas. ¿Ya? Entonces puedo mirar en el mismo gráfico las variables y las observaciones. ¿Vamos? Bueno, esto es todo análisis de correspondencia. Yo lamentablemente voy súper rápido y todo lo que tenemos en el... A veces cuando estamos en la presencialidad yo los hago trabajar acá, es como que no se me va más rápido el tiempo. Esos scripts que yo tengo, que yo les doy, la idea es que traten de replicarlos ustedes. Tomen las bases de datos, traten de replicarlos, vayan haciendo sentencia por sentencia. Por eso tampoco se los doy a la script armados, para que ustedes vayan copiando y vayan viendo los resultados y prueben si les salen. Ármense su propio script y después eso mismo, úsenlo con las bases de datos que tenemos de ejemplo o las que vayan a hacer en el taller de análisis de datos. ¿Tá? Porque a lo mejor estos mismos scripts les van a servir para los análisis que tengan que hacer en el taller. ¿Estamos? Muchas gracias por todo, profe. Gracias, profe. Bueno, espero poder solucionar. Mañana vamos a ver análisis factorial y vamos a ver si en un ratito lo que dejé pendiente hoy, que era de análisis de escalamiento multidimensional. Bueno, nos vemos mañana. Chao, profe. Ahora mañana. Gracias. Porque lo hacen todos los días. Chao, nos vemos.